En este proyecto hablaremos sobre la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto global que se libró entre 1914 y 1918. Fue el resultado de una compleja interacción de factores políticos, económicos y sobre todo militares. Todo esto se combinó para crear una situación que al principio creó que solo iba a ser local, pero escaló rápidamente a ser una guerra global. Las causas políticas y económicas, entre las que más sobresale está el imperialismo, que es la competencia entre las potencias europeas por las colonias y los recursos en África y Asia. A lo largo del tiempo esto se extendió a América. Esto contribuyó a la tensión entre las ya mencionadas potencias europeas. Otro punto muy importante fue el nacionalismo. El sentimiento nacionalista en Europa, especialmente en Alemania, Francia y Rusia, llevó a una mayor rivalidad y competitividad entre las naciones. Y por último, el militarismo. La carrera armamentista entre las potencias europeas, especialmente y específicamente en la marina, aumentó la tensión y la probabilidad de un conflicto, ya que se buscaba ver cuál sobresalía más. Como causas específicas del estallido de la guerra, tenemos a la movilización rusa. Fue la movilización del ejército ruso en respuesta a la declaración de la guerra de Austria y Hungría, que esta también es una de las causas específicas del estallido de la guerra, que es la crisis de julio de 1914, año que empezó la guerra, que fue después del asesinato del archiduque de Austria, Francisco Fernando. Austria y Hungría emitió un ultimátum a Serbia, que fue rechazado, a lo que llevó la declaración de la guerra entre dichos países. Y uno de las causas específicas que fue antes de estas dos ya mencionadas fue el ya mencionado asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría en Sarajevo, Bosnia, el 28 de junio de 1914. Este desencadenó eventos que llevaron a que la guerra diera inicio, como ya he mencionado, crisis de julio y la movilización del ejército ruso. En esta guerra sobresalen los dos bandos, por si así se podría decir, que eran las potencias centrales, que entre los países que más sobresalían ahí eran Alemania, Austria, Hungría y Turquía. Y las potencias aliadas, en los que está Francia, Gran Bretaña, Rusia, Italia, Japón y Estados Unidos. Aquí en la imagen se logra ver cómo se le llamaba, así por así decirlo, que era la triple entente, que es donde estaba Francia, Inglaterra, Rusia, Italia, Estados Unidos y Japón. Y la triple alianza, que son las potencias centrales. Guerra submarina. La guerra submarina es el uso de submarinos en conflictos bélicos para atacar barcos enemigos, bloquear rutas comerciales y realizar misiones de espionaje. La historia de la guerra submarina primero comienza en la Guerra Mundial de 1914 a 1918. Alemania utilizó submarinos para atacar barcos británicos y estadounidenses, lo que contribuyó a la entrada de Estados Unidos en la guerra. Segunda Guerra Mundial, 1939 y 1945. Alemania volvió a usar submarinos en la batalla del Atlántico, mientras Estados Unidos y Japón emplearon submarinos en el Pacífico. Guerra Fría, 1947-1991. Desarrollo de submarinos nucleares capaces de lanzar misiles balísticos. Actualidad, uso de submarinos modernos con tecnología avanzada para disuasión nuclear y vigilancia. Guerra en el aire. La guerra aérea en la Primera Guerra Mundial marcó el inicio del uso masivo de aviones. Al iniciarse el conflicto, los beligerantes contaban con un escaso número de aviones dedicados solo al reconocimiento,
la observación y corrección del tiro de artillería, pero pronto apareció la aviación de caza, cuya misión inicial fue la de impedir la vigilancia aérea enemiga, dando paso así a los primeros enfrentamientos aéreos. La aviación bombardera tuvo una actuación menos eficaz que la de caza. Sus acciones sobre las ciudades produjeron cierta depresión en la retaguardia, especialmente los bombardeos a París por los aviones Gotha y los Zeppelins alemanes. Armisticio. Armisticio es un acuerdo entre países en conflicto para detener las hostilidades, generalmente como paso previo a un tratado de paz definitivo. Características principales. No significa el fin oficial de una guerra, sino una pausa en los combates. Puede ser temporal o definitivo. Incluye condiciones como retiro de tropas, cese de ataques y negaciones de paz. Ejemplos históricos importantes. Armisticio del 11 de noviembre de 1918 puso fin a los combates en la Primera Guerra Mundial, firmado entre Alemania y los aliados de Compiègne, Francia. Armisticio de Corea de 1953 terminó los combates de la guerra de Corea, pero la guerra no se ha cerrado oficialmente. Otros armisticios se han firmado en conflictos como la Guerra del Golfo, la Guerra Civil Española. Tratados de paz. En el tiempo de Bonaparte se llevaron a cabo reuniones de los vencedores en París: Wilson de Estados Unidos, Lloyd-George de Inglaterra y Clemenceau de Francia. Esto para revisar el mapa de Europa, pero solo fueron escuchadas las opiniones de estas tres grandes potencias aliadas. En teoría, Italia y Japón tenían los mismos derechos. Así se preparó el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles fue el acuerdo de paz que puso fin oficialmente a la Primera Guerra Mundial 1914-1918. Fue firmado el 28 de junio de 1919 en el Palacio de Versalles, Francia, y resultado de las negociaciones de una conferencia de paz de París, que reunió a las potencias vencedoras para determinar el futuro de Europa y del mundo tras el conflicto. Repercusiones. La Conferencia de Paz de Versalles se realizó en el Palacio de Versalles, en París, Francia, entre 1919 y 1920, con la participación de las 27 naciones triunfantes. El Tratado de Versalles, producto de esta conferencia y por el cual se dio fin a la Primera Guerra Mundial, fue implacable con los perdedores. Los alemanes fueron obligados a aceptar las condiciones aprobadas en el tratado, que serían, en un futuro, el origen del segundo enfrentamiento mundial. El Tratado de Versalles fue firmado el 28 de junio de 1919 por los representantes alemanes, luego de innumerables protestas y amenazas de los ejércitos ganadores de invadir Alemania. La Liga de las Naciones se creó el 28 de abril de 1919 con sede en Ginebra, Suiza. Thomas Woodrow Wilson renunció a casi todas sus propuestas en la Conferencia de Versalles a cambio de impulsar la creación de la Liga de las Naciones. La Guerra de Movimientos 1914. Durante este periodo, las Fuerzas Armadas de las potencias involucradas intentaron movimientos tácticos rápidos y maniobras para ganar ventaja estratégica sobre el enemigo. La Guerra de Movimientos fue caracterizada por acciones ofensivas y movimientos de tropas a gran escala. Las principales características de la guerra de movimiento incluyeron: los ejércitos buscaban flanquear y rodear al enemigo, buscando debilidades en sus líneas para obtener una ventaja táctica. Los ejércitos a menudo avanzaban rápidamente hacia el territorio enemigo, solo para ser seguidos por un retroceso igualmente rápido, cuando las líneas se volvían insostenibles. La guerra de movimiento llegó a su fin a medida que las líneas del frente se estabilizaron en un sistema de trincheras, dando lugar a la guerra de desgaste. Este cambio marcó el comienzo de una fase diferente en la guerra, conocida como la guerra de desgaste, que se prolongó hasta 1918. La guerra de trincheras 1915-1918. La estrategia fue cavar trincheras desde la frontera suiza hasta el Canal de Mancha y desde ahí continuar el ataque. En cierto momento se encontraron las líneas una frente a otra, fuertemente protegidas con alambradas
y hasta con hormigón, en el caso de los alemanes sin lograr progresos significativos. Los hombres avanzaban a bayoneta calada hacia la trinchera enemiga y eran recibidos por el fuego de metralleta, causando miles de muertes. Las condiciones de vida en las trincheras también cobraron su cuota de víctimas, paradas continuamente sobre terrenos inundados o fangosos, y a merced de los piojos y las ratas. Muchos combatientes quedaron lisiados por el congelamiento o murieron de cólera. Además, se vieron sometidos a los terroríficos efectos de los gases venenosos, que hacían su debut en ese momento. En esta terrible situación transcurrieron los siguientes 4 años. Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial el 6 de abril de 1917, tras haber sido neutral. Factores como la guerra submarina alemana y el telegrama de Zimmermann llevaron a su intervención junto a los aliados. Tras la declaración de guerra, Estados Unidos movilizó tropas mediante servicio selectivo y envió la fuerza expedicionaria liderada por John J. Pershing. Para 1918, más de 2 millones de soldados estadounidenses combatían en Europa. Las tropas estadounidenses fueron clave en la Segunda Batalla del Marne y la ofensiva de los 100 días, contribuyendo a la derrota alemana. Su participación ayudó a inclinar la balanza a favor de los aliados, que llevó al armisticio del 11 de noviembre de 1918. A mediados de 1918, las potencias centrales estaban en el límite de su capacidad militar. La entrada de Estados Unidos en la guerra fortaleció a los aliados con tropas y recursos, mientras que la ofensiva de los 100 días rompía con las líneas alemanas. Ante la presión aliada y los bloqueos navales, Alemania pidió un armisticio el 4 de octubre, pero las condiciones fueron duras. Uno a uno, los aliados de Alemania se rindieron. Bulgaria el 29 de septiembre, el Imperio Otomano el 30 de octubre y Austria-Hungría el 30 de noviembre, debilitado por revueltas. Con sus aliados fuera, Alemania quedó aislada y en crisis interna. El 9 de noviembre de 1918, el Kaiser Guillermo II abdicó y se proclamó la República de Weimar. Finalmente, el 11 de noviembre, Alemania firmó el armisticio en Copenhague, poniendo fin a la guerra. Las razones clave de su derrota fueron la superioridad de los recursos aliados, el desgasto militar, el descontento social y el colapso de los imperios multiétnicos.